se ha transformado en uno de los tópicos casi más importantes de la cirugía general, y hablar de cirugía bariátrica, aunque sea de bypass exclusivamente, llevaría muchas horas. Es decir, tiene infinidad de aristas, o sea que es un basal de 40 a 50 minutos donde da un pantallazo general, pero la verdad que el tema se ha vuelto extraordinariamente amplio. En la Argentina seguimos sin números concretos nacionales, pero está claro que en todo el mundo de Occidente se está aumentando casi a un 10% la incidencia de obesidad cada 10 años, y eso ha sido marcado claramente por la OMS y el Instituto Nacional de Salud de USA, más por una cuestión económica que por una cuestión concreta de mayor cantidad de enfermos. Decidió poner una serie de especialistas clínicos a evaluar la obesidad y cuál era el tratamiento que se estaba haciendo en Estados Unidos, y ya en 1991 se definió de que era mejor operarlos que tratarlos médicamente, ya que el índice de fracaso médico, juntando tanto ejercicio como dietoterapia, el índice de fracaso era de alrededor del 97%, y la cirugía, el índice de fracaso está menor al 5% a 10 años. Es decir, que si uno compara una cosa versus la otra, claramente el paciente debía operarse, y así surgieron las guías en 1991. Desde entonces, de no hablarse de obesidad, pasamos a que cada X número de semanas vemos en los distintos diarios del mundo gráficos bastante imponentes sobre cómo crece la obesidad en el planeta. Esto es un diario español donde dice de que se basa en un artículo del Lancet, y donde básicamente nos ubica a nosotros al medio entre los obesos del planeta, pero en una incidencia muy cercana, por ejemplo, a los Estados Unidos, que en general se considera uno de los países más obesos del planeta, por debajo de por ejemplo, Canadá. Y después vemos, este es otro diario de España, de marzo de este año, donde ya de alguna manera le saca la foto a dos españoles en la calle, comunes y silvestres, sin buscar particularmente a nadie, y donde pone títulos tan agresivos como la obesidad puede causar 11 tipos de cáncer, y durante el artículo cita toda una serie de artículos, tanto médicos como quirúrgicos, dando la información de cómo y por qué puede aseverar semejante título. Es decir, que ya la población general tiene acceso a este tipo de información, por ende nosotros también deberíamos darla, ¿no? Es decir, rara vez le decimos a un paciente obeso de que tiene tantas chances de desarrollar cáncer, ¿no? ¿Qué pasó en 1991? Un poco este es el trabajo que gatilla la investigación, y básicamente lo que quiere decir es que a más sobrepeso, llegando y pasando por la obesidad y subiendo, se hace una línea vertical donde básicamente no termina. Si nuestro índice de masa corporal es de 70, es casi vertical hacia el cielo, y si nosotros estamos, por ejemplo, en un índice de masa corporal de 24 y estamos dentro de la normalidad, ustedes ya ven que ya la línea va subiendo. Es decir, que básicamente para no tener riesgo de mortalidad relacionado a los kilos, tenemos que estar entre 19.9 y 22.9 de índice de masa corporal, y la mayoría de los estudios de cardiología con tratamiento tanto médico como deportivo para mejorar los problemas coronarios se los ubica a esos pacientes de manera obligatoria en esos programas entre 20 y 22 de índice de masa corporal. Es decir que cuando hablamos de una persona sana, la deberíamos ubicar no solo dentro de los parámetros normales, sino aparte entre 20 y 22 de índice de masa corporal. Por ejemplo, alguien que entrena y tiene 24 de índice de masa corporal, sale de la meseta y ya se encuentra en un riesgo bastante similar al que tiene un paciente que tiene 15 kilos de más. Eso lo llevó a básicamente dividir. Esta clasificación no se ha modificado, sí los colores, pero sí tenemos, por ejemplo, que el peso normal es el que acabamos de ver, el sobrepeso de 25 a 30 es un sobrepeso que va de 10 kilos de más a 20 kilos de más. La literatura internacional dice de que hasta 10 kilos la ropa no cambia, es decir, más o menos manejamos los mismos talles, y cuando realmente tenemos que cambiar el talle es porque estamos no solo con sobrepeso, sino con obesidad. ¿De acuerdo?
Y dentro de la obesidad tenemos clase 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué cambiaron los colores? Y porque clase 1 era blanco hasta hace una década. Y hasta hace una década clase 1 no le requería mayor importancia, se lo mandaba nutricionista, de alguna manera tenían tratamiento médico y no se pensaban, ni siquiera lo veíamos los cirujanos de esos pacientes. Y hoy en día claramente ese grupo tiene los mismos beneficios que la clase 2, 3 y 4 para operarse, y cada vez a través de la cirugía metabólica y de la investigación están saliendo artículos muy contundentes sobre operar la clase 1. Operar la clase 1. Y hay artículos muy agresivos como este que salió este año, donde dice no estamos operando demasiado tarde según las indicaciones internacionales, y donde claramente evalúa en Estados Unidos y en India, y donde claramente especifica en un trabajo prospectivo randomizado que es lo mismo operar un paciente, los beneficios son los mismos operando un paciente con 30 de índice de masa corporal que 35 si ese paciente tiene algún tipo de comorbilidad relacionada. En definitiva, en la Argentina siempre vamos una década, creo que ahora un par de décadas atrasado, entonces nosotros nos seguimos manejando por este índice, que es básicamente cualquier paciente que tenga un índice de masa corporal arriba de 40 tiene indicación de cirugía, cualquier paciente que tenga un índice mayor de 35 con una comorbilidad mayor, llámese hipertensión arterial, o dos o más comorbilidades menores, como podría ser dificultad en la cadera y dificultad para caminar, o dolor en la espalda y dolor en la cadera, serían dos comorbilidades menores, o un porcentaje de sobrepeso mayor al 40%, que es otra manera de evaluar el exceso de peso en estos pacientes, pero seguimos nosotros rigiéndonos por las indicaciones del 2002 y no se ha modificado en la Argentina, a pesar de que ya hay una ley de obesidad que ya de por sí fue anticuada en relación al resto del mundo. Nosotros partimos a partir de 40 en la ley nacional de obesidad, y ya hay un arreglo académico entre las distintas sociedades de endocrino, de diabetología, de nutrición y de cirugía bariátrica en la Argentina para hacer cirugía metabólica, y sin embargo la ley no la tenemos, y por eso no estamos operando libremente los diabéticos tipo 2. Lo que pasó en Estados Unidos desde el 91 al 2002 es que los pacientes seguían sin operarse. Los seguían mandando nutricionistas, seguían sus cardiólogos diciendo mejor no operarlo, y sacó esta frase que básicamente la saqué textual, donde dice el riesgo de muerte por no operarse es mayor a los riesgos de posibles complicaciones posteriores del procedimiento quirúrgico, y eso hoy es infinitamente más verdad que en el 2002. Es decir, en el 2002 todo cirujano que operaba en el mundo cirugía bariátrica tenía una incidencia de mortalidad de alrededor del 5, 6, 7, 8%, y hoy un cirujano bariátrico que se precie de tener buenos resultados está por debajo del 1%. Es decir, que hoy esa frase era válida con 8, 9, 10% de mortalidad, es recontra válida cuando tenemos debajo del 1% de mortalidad. Y se define para mí uno de las frases que hay que recordar más de toda la charla es esta, y es que se define como éxito en una cirugía de reducción de peso el lograr perder 50% más del sobrepeso corporal y mantener este nivel durante por lo menos 5 años. Porque tenemos infinidad de reuniones al año, mesas de discusión de si bypass, que si manga, que si switch duodenal. En realidad, si uno va a la única definición que existe de éxito, no hay muchas cirugías para hacer. Bypass reúne las condiciones para entrar en esa definición, el switch duodenal entra en esa definición, el resto de cirugías no entra en esa definición. ¿Sí? Entonces, cuando discutimos qué es mejor, bypass o manga, bueno, la manga ni siquiera reúne las condiciones de la definición de éxito. ¿Sí? Un poco para discutir. Pero si la gente discute lo mismo, o sea, no reúne las condiciones, pero discutimos lo mismo. Entonces, si tenemos que diferenciar manga de bypass y lo hacemos con toda la data europea puesta en computadoras, no importa quién opere, es decir, miles de pacientes, está claro que los dos estudios, o sea, las dos técnicas quirúrgicas tienen muy baja complicación, es decir, si uno para hacer un bypass gástrico y tiene 0,1, 0,2% de mortalidad, claramente es una cirugía segura. Es difícil que 0,2 sea notablemente mejor que 0,1. ¿Sí? Entonces, cuando uno entra a comparar
mortalidad tan baja y morbilidad tan baja, complicaciones, mortalidad, readmisiones, reoperaciones, mejor pérdida de peso, todo es mejor en el bypass. Todo es mejor en el bypass operándose en Europa. Estamos hablando de artículos de los últimos 2 años, ¿no? Y cuando uno compara concretamente un metaanálisis de las 2 cirugías ya a nivel mundial y no europeo, en todo es mejor el bypass. Si es mejor para cada una de las comorbilidades mayores, para cada una de las comorbilidades menores, para la pérdida de peso, para la manutención de la pérdida de peso, tiene menos reganancia, depende menos del paciente. Por el lado que lo quieran ver, el bypass es superior a la manga y eso es lo que está escrito en la literatura. ¿Qué es la manga? Vamos a ver si lo podemos hacer funcionar. La manga es una cirugía que jamás se hubiera impuesto si no fuera una cirugía fácil. Es decir, si no reúne las condiciones de la definición, todos los trabajos comparativos, pierde claramente ante toda la evidencia de que es peor que el bypass. ¿Cuál es la razón por la que seguimos haciendo manga? Bueno, la razón fundamental por la que seguimos haciendo manga es porque es fácil. Más allá de que uno se toma 1 minuto para ver dónde está el píloro, tratar de contar 6 centímetros porque la pinza abierta mide 1.5, vamos más o menos hasta la altura de lo que sería la curvatura menor, un poquito hacia la derecha, muchas veces cae directamente sobre esa línea vertical dependiendo de qué tan grande sea el estómago del paciente, y es tan simple como que liberamos la curvatura mayor con armónico, con ligature, hasta se puede hacer con bipolar y hasta con clips. Y entonces una vez hacemos eso, que no requiere ninguna manualidad particular, es decir, no requiere una mano izquierda hábil, no requiere sutura, no requiere de trabajar en profundidad, es decir, básicamente todo lo simple que tiene la cirugía laparoscópica está representado en hacer una manga gástrica. Entonces, a partir de que casi cualquier cirujano con un mínimo de formación y con el título especialista la puede hacer, es que la manga gástrica se ha transformado en una cirugía que cada vez los cirujanos hacen más. Insisto, no porque sea mejor, sino porque es simple. Si uno adelanta de qué trata la manga gástrica, ustedes van a ver que se saca alrededor del 80% del estómago. Nos estamos acercando a la única parte que requiere, aunque sea un poquito de atención, que es cuando se acerca uno al primer vaso recto en relación al vaso. Hay veces que ese espacio en los obesos es muy chiquito y a veces ni siquiera la pinza armónico entra claramente entre el polo superior del vaso y lo que sería el techo gástrico. Pero ustedes ven que es no tiene ninguna dificultad, ni siquiera me están separando la grasa a la derecha, es decir, es posicionar el paciente y trabajar. Entonces, una vez uno se acerca a este momento, da la casualidad de que es un paciente que no está tan cerca del vaso, es decir, simplísimo de hacer ese vaso, llegamos a lo que sería el pilar izquierdo, que es lo que estamos disecando verticalmente. Queda todo el estómago liberado y después máquina. ¿Cuántas máquinas? 5 máquinas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Es fácil. Saco el 80% del estómago, es decir, que no es reversible. No lo considero una ventaja. Si yo quiero volver a poner el estómago, le tengo que sacar el estómago que le regalé el gato y volverlo a poner, digamos, en un trasplante de estómago porque no lo tiene más. Pero es muy simple de hacer, hay que tener ciertas precauciones, que todas las grampas, los finales de grampas con los principios de grampas mantengan esa verticalidad para que no haya fuga entre las distintas grampas. Y después cuando uno llega arriba, la verdad que es muy simple, está separado de todo, está separado del vaso, está separado del diafragma, está separado del pilar. La única precaución es tener una bujía puesta, las bujías van cambiando, nosotros usamos una bujía de 32 French, hay gente que usa más gruesas, hay gente que usa más finas. Y después cuando uno llega a esa altura, la cirugía terminó. ¿Cuánto dura una cirugía de piel a piel de una manga gástrica? Y si uno puede hacer un bypass gástrico, una cirugía de 20 minutos, media hora, ¿sí? Y si uno hace solamente manga gástrica, capaz que lleva un par de horas. Pero es realmente simple, técnicamente no tiene misterios. Entonces, esta cirugía, ¿qué otro beneficio tiene? Es que en la Argentina se paga cirugía bariátrica, no manga o bypass.
Entonces, si yo uso acá 4 grampas y en un bypass uso 9, el módulo rinde mucho más. A grampa, 5.400 la grampa, ¿sí? Ese dinero se forma parte del módulo de todas maneras. Un bypass, más de 50 años en el mercado, es otra cosa, es conceptualmente nada que ver, es quirúrgicamente mucho más complejo. Van a haber 3 pinzas funcionando y tienen que coordinar, si no te desespera el ayudante. Ese es el mesocorno transverso, levantado todo el epiplón mayor. Buscamos el trace, una vez buscamos el trace, ustedes ven, esta mano no es del cirujano sino del ayudante, la cámara la tiene con la mano izquierda y el ayudante mantiene su mano derecha y su mano izquierda para contar los 50 centímetros desde el trace para recortar el asa yeyunal con la que vamos a terminar haciendo la Y de Roux. Y esa Y de Roux requiere puntos, es decir que ya hay un cambio importante. No solo estoy manipulando intestino, que necesito las 2 manos, tengo que no lastimarlo, que no romperlo, que no perforarlo, sino que además tengo que cortarlo. Acá se lo va a hacer con una máquina a los 50 centímetros y después suturar un orificio que deja la máquina, que son alrededor de 6 a 8 puntos, detalle y lo más transversal posible para no lastimar la vasculatura del yeyuno. La misma precaución que uno tiene que tener por vía convencional, se fija de que uno no tome con la grampa otras asas intestinales. Dispara, espera, una vez que termina de disparar alrededor de unos 5 a 10 segundos, yo suelo contar hasta 10 por dentro, y a partir de que cuento esos 10 suelto, porque los sangrados, a pesar de usar una grampa vascular, suelen ser importantes al final del meso. Entonces esperamos para que no sangre, acá no sangra, de vuelta con las 2 manos, contamos 10 cada 10 y vamos al metro de yeyuno. Y una vez llegamos al metro de yeyuno, unimos el metro de yeyuno con los 50 centímetros de yeyuno desde el asa fija y de vuelta, puntos. A partir de que necesitamos puntos, en el endotrainer no se mueve nada, acá se mueve todo. Acá se mueve el intestino, se mueve mi mano izquierda, se mueve cuando respira el paciente, se mueve el asa a donde tengo que llevar el punto y después tengo que unir las 2 cosas y eso se hace en monoplano, por ende los puntos tienen que ser lo suficientemente correctamente hechos como para que el paciente no fistulice y fallezca. En definitiva, hay 1000 formas de hacer esto. Nosotros hacemos un punto arriba, un punto abajo, cortamos al medio, entonces los 2 esquineros lo tenemos garantizado desde el inicio, hacemos el orificio lo más pequeño que podemos, ponemos la grampa, una rama para cada lado, anastomosis hecha, nos fijamos de que no estemos tomando el mesoyeyuno y a partir de que ha sido hecha esa anastomosis, bueno, tenemos dos puntas de hilo con aguja, podemos ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Es siempre más cómodo ir desde distal a proximal en cirugía laparoscópica y es lo que hacemos habitualmente. Terminamos y unimos uno con el otro, no cortamos el hilo distal hasta que hayamos llegado, porque hay veces que se corta el hilo, a veces que se desgrana, a veces que se lastima y entonces uno, bueno, va con la otra aguja hasta la zona donde tuvo el problema. En definitiva, uno acaba de hacer la yeyuno yeyunal, no sé si se alcanza a ver, si se van a ver los puntos o no se van a ver los puntos, pero a ver si muestra algo con la mano izquierda, parece que no. Bueno, después nos vamos arriba, levantamos el hígado, tomamos con una pinza el pilar izquierdo. Una vez hemos tomado el pilar izquierdo, contamos desde el cardias por la curvatura menor el espacio entre el segundo vaso y el tercer vaso de curvatura menor, no vaso recto sino de la curvatura menor, y hago un orificio que va desde la cara anterior hacia la cara posterior separando todo el epiplón gastrohepático. Esa separación es un túnel pequeño que está lleno de arterias y venas, por pronto todas las ramas de la coronaria estomáquica, tanto vena como arteria. Entonces hacemos ese túnel que a duras penas entra la máquina. Es importante que el paciente no sangre ahí porque es una de las causas de conversión. Y después nos dirigimos generalmente en diagonal hacia el ángulo de His
y hacemos un pouch realmente muy chiquito, porque está garantizado que entre el segundo vaso y el tercer vaso el pouch tiene alrededor de 4 centímetros de largo. Es decir, desde el cardias, 4 centímetros de largo. Y a los 4 centímetros, que es lo que tiene de largo la grampa, nos vamos vertical hacia el ángulo de His, es decir, que básicamente el pouch es 4x4, transformado en un sello chiquito cerrado. Pasamos de un pouch, de un estómago de 25 por 25 centímetros a un estómago de 4 por 4. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las partes difíciles del bypass? Y básicamente ustedes ven el ángulo de His, está tapado, tiene habitualmente mucho tejido adiposo, es profundo ese His, tiene alrededor de 2 centímetros y medio, y la grampa tiene que traspasar el ángulo de His, todo ese ancho que tiene el estómago a esa altura, lo tiene que aplanar de tal manera de poderlo suturar. Entonces tratamos de hacer un orificio por debajo, allá está entre dos vasitos rectos, cerca del pilar izquierdo, por debajo del estómago, tratamos de salir a la altura del His, cosa de meter la última grampa por ese orificio que estamos haciendo por abajo y por esa liberación que hicimos por arriba. Errores que se pueden cometer acá, infinidad de errores. Yo no tengo certeza si detrás de esa zona no está el polo superior del vaso, lastimarlo cuando paso con el armónico, cuando corto con la cuchilla, lastimarlo cuando paso con el Goldfinger o con esa pasabanda. Es decir, el vaso está muy cerca y es fácil lastimarlo. Este momento del bypass es técnicamente a veces muy complejo en pacientes muy obesos y puede producir sangrados importantes al grado de tener que hacer de vez en cuando alguna esplenectomía. En definitiva, esa es la última grampa, que es un pouch muy chiquito, y después lo que hay que hacer es una anastomosis. ¿Cómo se puede hacer esta anastomosis? Y yo les he hecho de todas las maneras imaginables, porque como lo estoy haciendo desde el 2001, la verdad que he pasado por todas las épocas. Se puede hacer con una circular, se puede hacer con una lineal de 45, y se puede hacer cuando va agarrando manualidad, así, doble plano, gastro y ayuno manual. Se hacen todos los planos de manera intracorpórea, los nudos de manera intracorpórea, ese es el primer plano posterior, y lo que uno se garantiza haciendo manual es la exactitud del tamaño de la anastomosis. Ustedes me decían, ¿qué importancia tiene si mide 1 centímetro o si mide 2 centímetros? Y toda la importancia tiene, y toda la importancia. Es decir, no solo es que sea de 4x4 el pouch, sino que sea y se transforme en un embudo. Es decir, que funcione como un embudo. Entonces, si la anastomosis tiene ese tamañito chiquitito de 0,7-0,8, el pouch trabaja como un embudo. Ahora, si le hago una anastomosis de 2 centímetros, 3 centímetros, el pouch trabaja como un esófago que lleva la comida hacia el ayuno. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. Ahora, yo como sé que estoy haciendo de 1 centímetro, y cuando lo hago manual es muy simple. Agarro la boca del armónico, la abro entera, eso abre 0,9, tomo el tejido hasta la base de la cuchilla, corto, 0,9 abierto, 0,9 abajo, 0,9 arriba, sutura doble plano y se acabó. Entonces, ¿qué problemas tiene hacer anastomosis tan chica? No todos, hacer pouch chico tiene sus problemas técnicos. Allá en el His, como lo vimos, mientras más se abre uno hacia el vaso, más fácil es hacer el pouch, más grande queda también, y más recurre el paciente y más sobrepeso puede reganar en el postoperatorio. Y mientras más chica el anastomosis, está totalmente demostrado que mientras más chico más fístula, mientras más chico más riesgo, mientras más chico más difícil, mientras más chico tiene más vómitos, mientras más chico tiene más reeducación en el postoperatorio. Entonces, lo que hay que reflexionar acá es por qué lo operamos al paciente. ¿Lo operamos para que no vomite o lo operamos para que pierda peso? Entonces, como no vomitar, ya sabemos que si se reeduca el paciente no va a vomitar, corta chico, mastica mucho, no va a vomitar y va a comer cualquier cosa. Lo que hacemos es, mientras más chico tenga esa anastomosis, mejor va a andar el bypass, menos reganancia de peso va a tener, y por supuesto, en lo que va de mi carrera haciendo bypass con anastomosis manual, si ustedes se fijan en la literatura, 80% de las fugas anastomóticas de cuando se usa mecánica se dan en la gastro y ayuno. Bueno, yo no tengo ninguna fístula en más de 500 casos manuales. Es decir, que esa sería una ventaja a mi forma de ver, casi más importante que todo lo demás. Claramente es más segura cuando hacemos un doble plano, y si uno va a la literatura antigua, la gastro y ayuno es la anastomosis
más segura que tiene el tubo digestivo. Entonces te dirán, ¿por qué tanto miedo con los obesos? Y porque puede ser una anastomosis de tensión. Te preguntarán por qué hice la Y de Roux primero y el pouch después. Y porque primero mido si llega bien y hasta dónde mide bien. Entonces, si tengo que alargar 1 centímetro el pouch para que llegue sin tensión, alargo 1 centímetro el pouch. Mientras que si ya hice el pouch de 4x4 y no me llega el yayuno, no me llega el yayuno. ¿Se entiende? Entonces es importante. Entonces hay una serie de detalles a la hora de hacer el pouch que hacen que uno tenga esa posibilidad. ¿Por qué es difícil hacerla manual? Y si ustedes han estado mirando mínimamente el video, los puntos se dan con la izquierda, con la derecha, en diagonal, con la aguja de punta, con la aguja transversa, con la aguja de dorso. ¿Sí? Entonces hay que poder dar los puntos con simetría, cada 3 milímetros, con la misma profundidad, para que esta anastomosis sea segura y sea de preferencia cuando se sabe hacer. Digo de preferencia cuando se sabe hacer. Obviamente, pues si voy a dejar 3 agujeros, los 2 esquineros y en cara posterior para hacerla manual, porque se supone que es mejor, pero no lo sé hacer, bueno, obviamente que una triple fístula gastroyeyunal es una peor alternativa que usar una mecánica lineal. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es eso, tener la posibilidad de hacerlo. Si se tiene la posibilidad de hacerlo, es sin lugar a dudas la mejor alternativa. ¿Cómo termina esto? Ese yeyuno con la cara ciega, habitualmente siempre hacia la izquierda. No he visto nunca a nadie reconstruyendo con el hacia la derecha, y hace un refuerzo uno de los 2 esquineros, como lo hacemos en cirugía convencional, para que no tire de las esquinas. De todas maneras, son cosas que uno las hace porque las hacía ya en convencional. Ustedes me dicen si estos puntos realmente sirven. La sensación que uno tiene operando obesos mórbidos es que la línea de sutura que sostiene toda la anastomosis es la primera línea posterior. Esa primera línea posterior es la que sostiene y ancla toda la anastomosis. Me parece que todo lo demás no tiene tensión, y de hecho el tejido se acerca con total facilidad a partir del primer plano. Una vez terminamos con eso, hacemos una prueba con azul de metileno y aire. No sé si está a la vista, si la vamos a poder ver. Ese es el punto que damos del otro costado. Bueno, lo único que quedaba por ver era... La anastomosis queda prolija, como la haríamos convencional. Y lo que hacemos al final es, por lo menos en la Argentina, creo que todos los grupos que hacen bariátrica, no importa qué cirugía hacen, dejan drenaje. Ustedes me van a decir, ¿por qué drenaje? Si la literatura dice que el drenaje no sirve, hay grupos que hacen cientos de miles al año y no ponen drenaje. Y la respuesta en realidad es muy simple. Uno no debería explicarles a ustedes, porque se deberían dar cuenta de la realidad de cada uno. A nosotros, cuando el paciente está taquicárdico en el postoperatorio, yo asumo que está fistulizado si no tiene drenaje, y le hago un TAC, si se la puedo hacer en 5 minutos y le puedo hacer un drenaje percutáneo dentro de 15 minutos, yo tampoco dejaría drenaje. ¿Sí? Ahora, si yo le voy a hacer un TAC, tengo que ir al zoológico, ¿sí? O sea, para hacer un TAC en Córdoba en un paciente de 180 kilos, tengo que llevar el paciente al zoológico. ¿Se entiende eso? O sea, le digo a la familia, le voy a hacer un TAC a su padre, lo tengo que llevar al zoológico, ¿de acuerdo? Es el único lugar donde hacen tomografías para arriba de 150 kilos, y una vez está en el zoológico, no sé cuándo le vamos a hacer drenaje percutáneo del diagnóstico. ¿Sí? Es decir, no sé, lo vamos a pedir a la obra social, vamos a ver cuándo vuelve, cuándo llega, será en 2, 3, 4, 5 días. Hay que ver si puede en el momento, el percutanista, la institución, la derivación. En 5 días el paciente falleció. Entonces, ¿por qué ponemos drenaje? Y porque el drenaje nos dice que está fistulizado y nosotros lo operamos. ¿Sí? Simple como eso. No es que es mejor dejar o no dejar drenaje, ¿eh? Es otro análisis. No es que es mejor o es peor, es la única chance en nuestro medio. Presenté en la Academia Argentina hará 13 años más o menos. Cirugía convencional de bypass gástrico versus cirugía laparoscópica de bypass gástrico.
y un cirujano muy conocido del hospital italiano dijo que consideraba que no era ético comparar esos dos grupos de pacientes, y así comenzó una discusión que fue bastante áspera durante casi 30 minutos. Por suerte, mi resultado en aquel momento era que el bypass gástrico laparoscópico era mejor que el convencional. Por suerte digo, porque muchos años después salió este artículo, 2006, donde dice que sí, que el bypass laparoscópico es mejor, no importa quién lo haga, no importa dónde se haga, es mejor absolutamente en todo, en mortalidad, en morbilidad, en lo que sea. Pero, también dice el artículo, que si el paciente no se va a operar laparoscópico, es mejor operarlo convencional que no operarlo. Es decir, que no es antiético operar a un paciente con un bypass convencional. Y sobre todo no es antiético cuando ustedes vean los resultados nuestros, donde yo tengo más complicaciones, ustedes dirán, mínimas, tontas, no importantes, no matan, estoy de acuerdo, pero más complicaciones en laparoscópico que en convencional. Es decir, cuando uno se compara a sí mismo, pareciera que realmente, si hacemos lo mismo dentro del abdomen, pareciera ser exactamente lo mismo con distintas complicaciones. Ya lo vamos a ver. Bueno, ¿cuál es el detalle por el que hicimos mucho convencional, por ejemplo, en este hospital? A pesar de que el primer bypass en este hospital en el 2002 hizo laparoscópico, se llegaron a hacer más de 400 bypass convencionales. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si primero fue laparoscópico, ¿por qué no fueron todos laparoscópicos? Y porque la gente tenía que comprar los materiales. Y los materiales de convencional salen un cuarto que los de laparoscópico. Entonces había gente que podía comprar lo de laparoscópico y había gente que no podía comprar lo de laparoscópico y se operaba convencional. Y eso hizo un doble ciego natural económico. ¿De acuerdo? Pero básicamente en todo el mundo la cirugía laparoscópica es más cara, no solamente en la Argentina. Entonces en aquel momento hicimos esa comparación, operábamos mucho más laparoscópico, siempre operamos mucho más laparoscópico, y si uno compara a los pacientes casi como si uno hubiera hecho un match control, y siempre era una cuestión de dinero nada más, pero es como, casi quedaron como si fuera un match control entre los dos grupos por lo parecidos que eran. Y si uno se fija, convencional 48% de complicaciones versus 8% de laparoscópico. Uno dice, una locura operar convencional, que fue lo que pasó cuando lo presentamos en la academia. El tema es analizar el 48% de qué trata. Entonces entramos en complicaciones. ¿Sí? Entonces dentro de esas complicaciones hay complicaciones tempranas, hay complicaciones tardías, más o menos de 30 días en la separación entre una y otra. Estos son los números internacionales juntados multinacionales, es decir, mortalidad inferior al 2%, filtración anastomótica, dilatación gástrica, todas las complicaciones que vamos a analizar a continuación. Este es el número con el que hay que referirse, es el número internacional. Y nosotros, por ejemplo, uno de nuestros fallecidos, tromboembolismo pulmonar masivo. Y ustedes dirán, ¿hicimos algo mal? Y de vuelta, ¿comparados contra quién? ¿Contra quién? Es decir, este paciente tenía enoxaparina, tenía vendas elásticas, se lo hizo caminar dentro de las 24 horas, que fue cuando se levantó e hizo el TEPA, y en ese momento en Córdoba, y en este momento en Córdoba, es todo lo que hay para evitar el tromboembolismo pulmonar. Es decir, no es que en 15 años de experiencia haciendo bariátrica, por ejemplo en clínicas, ahora tenemos bombas de compresión. ¿Sí? Entonces que nos podamos echar en cara, cuando murió este paciente había bombas, no la usamos y por eso hizo tromboembolismo. No hay bombas, no había bombas en aquel momento, no hay bombas hoy. Y más triste que eso, no hay bombas en ninguna parte de la ciudad. ¿Sí? Entonces, lo que se puede hacer aparte de lo que se hizo acá, no lo estamos pudiendo hacer en la ciudad en este momento. Entonces, a partir de ese fallecimiento, que estoy hablando año 2003, empezamos a hacer ecodoppler de miembros 8 horas antes de la cirugía para ver si el paciente ya no venía con el TEPA. Es decir, si no venía ya con el coágulo popliteo. Y buscábamos el trombo. Y nos sorprendió. Realmente encontramos que un porcentaje de pacientes tenía concretamente el trombo antes de operarse. Es decir,
Que no me extrañaría que esta señora que falleció en el momento que se levantó para hacerse el tránsito en el postoperatorio, hizo paro cardíaco por TEPA masivo, no haya tenido el trombo en preoperatorio. No lo buscamos, ahora sí lo buscamos, y si lo encontramos, hacemos una serie de cosas para tratar de evitar ese TEPA. Y qué casualidad, no volvimos a tener TEPA. ¿Sí? No se agregó nunca más, seguimos sin poner la bomba. ¿Sí? Pero ahora sabemos si lo tiene antes, y eso cambia absolutamente la estadística. O sea que es importante. Ahora, tiene sus desventajas trabajar con límites de anticoagulación. Una cosa es profilaxis y otra cosa es casi anticoagulación y operar el paciente de manera voluntaria. Entonces no es infrecuente ese tema, esos hematomas, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque si vos le haces un RIN a este paciente, está al límite. Entonces no coagula como un paciente que no estoy medicando. Ahora me da tranquilidad, camina a las 8 horas, no hace TEPA. No hace TEPA. Fístulas. Ustedes cuando empiecen a hacer trabajos y lleven muchos trabajos haciendo, lo más lindo de hacer trabajo a mi forma de ver es cuando uno no tiene los mismos resultados que los demás. Es decir, cuando no, por alguna razón que uno no sabe por qué, es distinto a los demás. Y por ejemplo nosotros tenemos casi todas nuestras fístulas en la unión de la primera grampa con la segunda grampa en la línea vertical, donde todo el mundo dice que ahí no se dan las fístulas. Todo el mundo dice que las fístulas se dan en la anastomosis gastroduodenal, yo no tengo en ese lugar. ¿De acuerdo? Entonces, es raro, pero es lo que es. Como nosotros hacemos tránsito en el postoperatorio de todos los pacientes, sabemos exactamente dónde es la fístula. Y siempre ha sido entre la primera grampa vertical y la segunda grampa vertical. ¿Son fístulas que matan la de la unión de una grampa con la otra? En mi experiencia no. Tiene un drenaje puesto al lado, no puesto cerca, puesto al lado. Estamos encima del paciente durante 10 días, lo hacemos que nos llame por teléfono todas las noches, nos informe el color de lo que sale por el drenaje, y a partir de eso, según el débito, decidimos hacer un manejo contemporizador, médico, con alimentación, o si hay que reintervenirlo. ¿Cuántas veces he reintervenido una fístula? Una sola vez en toda mi vida. Es decir que drenajes sí. Y a mi forma de ver, si estuviéramos en Harvard, capaz que no haríamos un control intraoperatorio con azul de metileno, y capaz que no haríamos una introducción a aire a baja presión. Nosotros sí hacemos acá las dos cosas. Es decir, queremos creer que cuando salimos del quirófano ninguna de las dos cosas ocurre. Paciente foto, gastroyeyuno, fuga. ¿Sí? Es decir, es diagnóstico. ¿De qué depende que sea diagnóstico? Del interés del radiólogo. Si el radiólogo vos le decís que tiene que tomar 10 centímetros cúbicos de hidro soluble y que tiene que esperar a que se vacíe el pouch, no lo hace, ningún paciente está fistulizado. Ahora, si le da los 10 centímetros cúbicos y espera que se vacíe y le vuelve a dar 10 centímetros cúbicos y espera que se vacíe, va a salir los tránsitos positivos cuando tienen que ser. El hemoperitoneo, yo diría que es el capítulo, junto con el TEPA, más impredecible, más angustiante y más impotencia te produce como cirujano. Es decir, yo estuve la semana pasada de viaje, operé un bypass gástrico, esposa de un cirujano en el extranjero. Estaba mirando la cirugía dentro del quirófano. Yo no hago surgé de refuerzo salvo que sangre la línea de grampas. Y el cirujano me dijo: Luis, ¿no le vas a hacer un refuerzo? Bueno, hice el refuerzo. Después terminé con el refuerzo. La Y de Roux, el borde de grampas tenía como unos coagulitos. ¿No le vas a hacer un refuerzo a esa línea? No lo hago habitualmente, pero que lo haga. Lo hago. ¿Sí? Tengo el video, no sangró una gota en toda la cirugía. ¿Sí? Azul de metileno, negativo. Aire, negativo. Desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas sangró 3 litros la señora. ¿Sí? 7 deposiciones totalmente
roja rutilante con mezcla de coágulos negros, y por el drenaje no menos de 1,5 litros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Reintervenirlas. ¿Qué hicimos? Aspiramos los coágulos. ¿Dejó de sangrar? Sí. No hicimos ni un punto, ni uno solo, ¿eh? Ni una coagulación, porque de hecho no sangró durante la cirugía y no. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Y que esas hemorragias por las que entramos, muchos artículos dicen hacer surgé transmural en todos los pacientes. Yo les digo, si no sangra, no se hace. ¿Por qué? Porque yo hago un surgé que cada punto que hago es una entrada y una salida en el estómago. Entonces yo le estoy agregando algo que no sangraba, la posibilidad de sangrar. Y esta mujer no sé si sangró de mis puntos o de las grampas, pero durante la cirugía no había visto yo una gota, ni para adentro ni para afuera. Entonces la recomendación sería, ven que sangra la línea de agrafes, puntos de refuerzo sobre el lugar donde sangra. No ven que sangra, no se hace punto, porque son 3 líneas de agrafe de titanio las que estamos poniendo con las máquinas hoy en día. Debería eso ser suficiente, no solo para que no fistulice, sino que para que no sangre también. Bueno, las atelectasias tienen que ver mucho con el tiempo operatorio y tiene que ver mucho con el tiempo que tarda el paciente en empezar a caminar. Antes lo levantamos y estamos debajo de las 2 horas en la cirugía, es más infrecuente las atelectasias. También podemos hablar de si colecciones, no colecciones. Si ustedes se fijan, hablábamos de un 40 y pico % de complicaciones en convencional, ya 36 se los llevan los seromas. O sea, tenemos seromas operando cualquier cosa en cirugía, no solo operando bariátrica. Si tenemos 12 centímetros de tejido adiposo, bueno, obviamente que los seromas son más frecuentes en convencional que en cirugía laparoscópica, ¿de acuerdo? Ahora, son una complicación tremenda y no ponen en riesgo la vida del paciente, ¿de acuerdo? No ponen en riesgo la vida del paciente, pero son un porcentaje muy, pero muy importante. Y son 36% cerrando línea por línea, cerrando el celular subcutáneo concretamente y cerrando luego la piel. Es decir, haciendo todo lo que está escrito que hay que hacer, los seromas están en un porcentaje muy importante. Dilatación gástrica aguda. Es muy variable en la literatura el porcentaje. ¿Saben lo que es la dilatación gástrica aguda? Uno cuando hace el bypass deja un pouch de 4x4 y deja el estómago, no lo saca, de 21x21. Ese estómago 21x21 no pasa nunca más la comida por ahí, ¿de acuerdo? Si uno hizo bien ese canal en la curvatura menor, sin lastimar los nervios, vago anterior y posterior, la motilidad del estómago que queda anda perfecto. Ahora, si uno lastima esos nervios, entonces el estómago que queda junta líquido, el mismo ácido gástrico que tiene que hacer, y no lo puede expulsar, dilatación aguda. Entonces, esa dilatación aguda yo no la he visto en mi vida. ¿Existir? Existe, pero depende básicamente de cómo hagamos esa tonalización. Así que si la hacemos pegada al estómago, respetamos los nervios, lo lógico es no tenerla. O sea que tener 0% no pareciera ser irracional si uno hace ese túnel correctamente. Las fístulas gastrogástricas ocurren muchas veces, no sé si les ha pasado ver, pero a veces quedan 3 milímetros uniendo el estómago a la parte superior y vos usás 5.400 pesos para 3 milímetros. Entonces voy a decir, no, está cerrado, las grampas llegan. Pones un clip de cada lado y cortas el medio. Los clips saltan. Y el paciente tiene a continuación una fístula gastrogástrica. ¿Para qué sirve eso? Y para que el ácido que hace del lado que no pasa el alimento pasa al lado que sí pasa el alimento y mide 4x4 y las úlceras son así. ¿De acuerdo? Entonces, hoy hay artículos este año que dicen poner clips versus usar una grampa por 3 milímetros, y los resultados según ellos son lo mismo. Bueno, yo a partir del único paciente que tuvo fístula gastrogástrica, yo ahora uso una grampa por esos 3 milímetros, ¿de acuerdo? Es decir, según la literatura pareciera no estar mal poner los clips, pero me parece que da mucho más certeza la línea de agrafes. ¿Qué problema tiene esto? Estas fístulas
yo tengo que reoperar al paciente. Si no tengo ninguna otra alternativa, pero para colmo no lo tengo que operar en la parte fácil del bypass, sino que lo tengo que operar al lado del GIS, para terminar de seccionar lo que no seccioné cuando lo tuve fácil. ¿De acuerdo? Entonces, mi consejo hoy por ahora es usar una grampa más, a pesar de que el costo-beneficio parece no ser coherente. Surgeon vaginante, solamente uso surgeon vaginante cuando, por ejemplo, mi primera grampa vertical es bien vertical y la segunda grampa me queda un poco hacia afuera o un poco hacia adentro y no está encolumnada. Si no está encolumnada, la unión de las dos grampas es distinta. Me da miedo que fugue por ahí. Antes lo dejaba libre, ahora le hago un punto en X ahí y lo invagino. ¿De acuerdo? Se ve que sirvió porque no volví a tener las fístulas de uniones de entre grampas. Son cosas que no están en el libro, que uno las hace porque dice, bueno, si las tengo siempre ahí, cerremos ahí y empezamos a cerrar ahí. Aparecieron una serie de oclusiones intestinales y de hernias internas que casi en cirugía convencional no existían, porque básicamente uno abre el abdomen, las vísceras entran en contacto con el oxígeno, se pegan y se adhieren y dejan pocos orificios concretos para que se metan otras cosas. Cuando uno opera laparoscópico, esos orificios no quedan absolutamente adheridos. En algunas ocasiones sí, pero no siempre, y la mayoría de las veces no. Y entonces ahora uno lo cierra. Cierra el Petersen, cierra el orificio que hace por mesocolon transverso, cierra los orificios que uno deja en la confección de la Y de Roux. Uno tiene pocas, de alguna manera, complicaciones relacionadas a la técnica, porque nosotros nunca jamás llevamos el asa por detrás del colon. Siempre, desde el número 1 del 2002, la primera que hicimos fue siempre antecólica. Y a partir de que es antecólica, bueno, hay una serie de hernias que ya no se pueden hacer porque no hacemos el agujero. ¿De acuerdo? Y ustedes me dirán, bueno, pero queda más atención, el trayecto es más largo, la técnica, el abordaje. Y por suerte, tan pronto como hace un año, es decir, durante muchos años, cada vez que presentaba un video antecólico venía toda la catarata de críticas. ¿Le pones atención? ¿Lo dejas así? No. Bueno, por suerte, comparamos antecólico versus retrocólico, meta-análisis, el único que hay en el mundo en la actualidad, tiene menos de un año. Es interesante. La orientación es mejor que sea antecólico. Menos hernias, mismo índice de fístulas, absolutamente igual para el paciente. Bueno, o sea, hoy la recomendación es antecólico y durante 15 años la recomendación fue retrocólico. Entonces hoy sería antecólico cerrando el único orificio que queda y antes era retrocólico cerrando los 3 orificios que quedaban. ¿De acuerdo? Estenosis de la anastomosis. Cuando uno hace una anastomosis de 8 milímetros, ¿hay chance de que se estenose? ¿De qué depende esa estenosis? De la tensión. Vascularización llega súper vascularizado porque yo y cualquiera deja toda el asa. Es de lateral que uno pone el yayuno y tiene tremenda vascularización el pouch. Es decir, que no hay problema vascular en la unión, pero sí hay problema de tensión. Vaya uno retrocólico, vaya uno antecólico, ahí sí potencialmente el problema de tensión. Entonces, las estenosis ocurren o no ocurren. Ahora de vuelta, si la hago demasiado grande, la operé al cuente del paciente. Tenía 50 kilos de más el paciente. Le dejé una anastomosis de 3 centímetros, entonces el paciente vuelve a tener 35 kilos de más al año. Entonces la idea es tener un porcentaje de estenosis y hasta yo diría, no sé si verlo como una complicación. Capaz que lo vería más como algo deseable. Es como cuando uno hace una tiroidectomía total con linfadenectomía central y el paciente no baja el calcio, le sacó los ganglios. Se libera absolutamente los 2 recurrentes. Devasculariza las 4 paratiroides, el paciente no baja el calcio. Una de 2, o no sacó los ganglios o no. Algo no está correcto. Entonces, por ahí la hipocalcemia transitoria muchas veces se ve como algo deseable de una buena terapéutica, transitoria, ¿no? Que haya resecado las 4 paratiroides. Acá pasa un poco lo mismo.
tener un 6, 7, 8% de estenosis gastroyeyunal, si lo que busco es que el paciente mantenga su pérdida de peso, es hasta algo deseable. Y lo bueno es que se puede dilatar tranquilamente por vía endoscópica, no requiere cirugía. Bueno, las mujeres del mundo aparentemente se dice, o por lo menos nosotros los cirujanos creemos eso, son más valientes que los varones a la hora de ir al quirófano, o por lo menos parece eso, desde el discurso, desde la conversación, se las ven menos inseguras, tienen como más tendencia a confiar en el profesional que está del otro lado de la mesa. Si desconfían se van, no se dejan operar. Y si confían se dejan operar y se entregan. El varón no, el varón se deja operar y no se entrega, tiene miedo, la cosa no va. Entonces, lo paradójico es que es lógico que las mujeres tengan más anemia que los varones porque tienen pérdida mensual, sobre todo hasta los 50 años, y tiene mucho que ver con eso porque después de los 50 años los bypass femeninos habitualmente dejan de tener anemia, pero sí veo paradójico que las mujeres tengan más pérdida de pelo que los varones. Se ve que la procesión va por dentro, el estrés y la preocupación va por dentro. Mi psiquiatra dice, capaz que no es estrés, capaz que son expectativas. Y eso también, la mujer tiene muchas más expectativas que el varón cuando se opera. El varón se opera y lo que quiere es volver a jugar a la pelota con su hijo de 5 años, o sea, así. La mujer cuando se opera quiere volver a usar la tanga, quiere volver a ponerse los pantalones de los 20 años, quiere volver a ponerse la bikini, quiere que la panza no se vea, y perdió los 50 kilos y se ve al espejo y dice, no, esto hay que sacarlo, no, esto hay que sacarlo, no, esto hay que ponerlo, no, esto hay que sacarlo. ¿Sí? Entonces, pierde los 50 kilos, pero no queda conforme a veces con el resultado. Entonces me parece que es posible que el psiquiatra tenga razón. Aparte, es más coherente que él tenga razón. La pérdida de peso se deba a que las expectativas son distintas. Bueno, las conversiones, cuando uno larga a hacer cirugía bariátrica ya habiendo hecho todo el resto de la cirugía intraabdominal, lo lógico es que la conversión sea baja. Lo más triste es que la conversión tenga que ver con sangrado de la arteria epigástrica. Que uno la única vez que convirtió sea por una tontera como esa. Después uno convirtió otras veces porque esta serie va hasta el 2008, pero bueno, en ese momento era como gracioso. No convertía por exceso de obesidad, no convertía por dificultades técnicas, convirtió por un sangrado de arteria epigástrica. La pared abdominal era 20 centímetros, las agujas no alcanzaban a pasar de dentro hacia afuera, no podíamos hacer hemostasia. Colecistectomía la hacemos cuando era sintomática, las contraindicaciones en todo el planeta en general no son tan altas, pero en este hospital en particular, tanto el psiquiatra como el psicólogo contraindican muy frecuentemente la cirugía bariátrica por cuestiones emocionales. Yo tomo la conducta de no participar de la decisión, o sea que si el psicólogo o el psiquiatra dice que no es no, y el 63% sin comorbilidad a los 6 meses es un resultado parecido al que uno lee. La mortalidad en ese momento está en 0,15, pero si cuando presentamos esa serie en la academia ustedes ven 0,22 versus 0, es decir que parecía que en convencional nos iba mejor. En convencional no teníamos TEPA, en convencional andábamos bien. Si uno va a la actualidad, si yo juntara toda mi serie, sigo en convencional 0. Y sin embargo el laparoscópico subió. Es decir que hay una serie de cosas que son imprescindibles para acompañar lo laparoscópico, y requiere el laparoscópico un mejor manejo de las piernas. Yo cuando opero convencional opero el paciente en tabla, sin grados. Cuando opero laparoscópico 2 horas, el paciente está cabeza para arriba, verticalizado, parado casi, con toda la éstasis en las piernas. Entonces las bombas tienen y son más necesarias, y sería bueno tenerlas por vía laparoscópica mucho más que por vía convencional. Y de hecho las muertes se deben a TEPA en un porcentaje altísimo. Bueno, evolución posquirúrgica en su momento, no hice yo esa búsqueda, lo hicieron los residentes de aquel momento, pero a mí me llamó la atención que ellos cuando analizaban los convencionales y analizaban los laparoscópicos, perdían menos peso los convencionales que los laparoscópicos en el punto donde ellos empezaron a llamar por teléfono. Y de vuelta, esto es una interpretación personal. Yo creo que el convencional se mueve menos durante el primer mes. Duele el tajo, ¿sí?
Entonces, el laparoscópico se baña solo los 3 días, circula solo, hace su vida tranquilo, no le duele. El convencional al mes le tira la mediana, ¿de acuerdo? Entonces, yo interpreto que es por eso esa diferencia de pérdida de peso, porque la cirugía adentro es exactamente igual. Si uno se fija, la manga gástrica, no tengo ninguna manga gástrica hecha convencional, pero la pérdida de peso es casi un 15-18% menor a la misma altura del control. Si ustedes ven cómo anda la diabetes tipo 2, la hiperlipidemia, la hipertensión, la apnea del sueño, la mayoría de las cosas andan muy bien o mejoran con la cirugía. Estoy hablando de cordobeses, no estoy hablando de gente de afuera. 2 cosas muy importantes es frecuente que la mujer, el varón no le importa, pero la mujer te pregunta, ¿pero cuándo me voy a poder ponerme la malla? ¿Sí? Entonces, coordina la cirugía en función de eso. La vimos en octubre y vos le decís que va a perder tanto peso, no, entonces lo dejamos para marzo. ¿Sí? Y funciona de esa manera. Entonces ahí están los porcentajes. Uno le dice que aproximadamente en los primeros 6 meses se pierde el 50% de lo que sobra. Si sobraban 50 kilos va a perder 25 kilos. Y que alrededor del primer año estamos en el 70-80% con el resultado ya casi definitivo. Yo diría el tema más importante que yo he descubierto en literatura en los últimos 2 o 3 años, creo que es sumamente importante, es que eso que está escrito en el segundo párrafo es verdad. ¿Sí? Me pasó operar en el año 2004-2005, un señor tenía 4 bypass coronarios, tenía el hígado atóxico, tenía problemas vasculares en las piernas, tenía de todo un poco el señor. Se dedicaba a la política, o sea que era muy conocido en su pueblo, tenía una esposa rubia, muy bonita ella, que era como un bulldog. Ella hacía las preguntas, ella respondía las preguntas y el paciente era el marido. Se operó, anduvo impecable, cortamos clavos todos, pensábamos que realmente no iba a sobrevivir a la cirugía, costó autorizarlo. Y a los 10 meses, 9 meses, hizo paro cardíaco y me cruzo con el bulldog en plena institución y me dice, doctor, mire cómo está Juanito, está en la terapia con un infarto, lo operamos para que no se infarte. ¿Sí? Bueno, hay que esperar un año. El señor no llegó al año. Es decir, esto es importante porque uno opera pacientes de alto riesgo. Muchas veces, no solo con problemas cardíacos, con problemas de todo tipo. Bueno, tarda un año el paciente en recuperar su expectativa de vida, 1/3. Para recuperar el 100% pasan 3 años. ¿De acuerdo? Es decir, la obesidad es una de esas cirugías que si uno la opera, el paciente recupera la posibilidad de vivir bien, pero después de los 3 años. Y empieza la intervención. Bueno, terminando. Considero beneficios mayúsculos el que, por ejemplo, la enfermedad coronaria, que es lo que tenía este señor, mejora espectacularmente un 56% de la chance de fallecer por ella. ¿Sí? Diabetes 92%, cáncer 60%. Es decir, ¿cuántas medidas uno puede tomar en su vida para disminuir la incidencia de cáncer 60% en tu vida a partir de perder peso? ¿Sí? Es como bestial. La muerte en sí mismo 40%. Entonces las conclusiones básicamente, la obesidad ha superado los accidentes de tránsito en todo el planeta como problema mayor de salud. Hay 2 maneras de funcionar en cirugía bariátrica. Una es operamos a todos los que tienen indicación, no es la nuestra. Nosotros funcionamos selectivamente, si el grupo lo autoriza unánimemente, operamos al paciente, y si algún miembro del grupo no lo autoriza, no lo operamos y no hacemos ateneo de discusión. Si no discutimos con el que dice que no, le creemos que él es el especialista y si no lo operamos. Entonces tenemos 20% de cirugías suspendidas por el grupo multidisciplinario. Creo que eso hace, por un lado, que muchos pacientes se enojen. Yo la única vez que estuve a punto de tener un juicio de mala praxis fue un obeso que no operé. Es decir, lo vi en el cardiológico y el psiquiatra lo bloqueó en 3 situaciones distintas en 2 años seguidos. Entonces llegó un momento que 3 veces lo había suspendido, hacemos una reunión,
No, que no la convoqué yo, la convocó el cardiólogo y le preguntó al chico, ¿por qué no? Está haciendo el bárbaro este chico, ¿por qué no lo operas? Dice, tuvo un accidente de moto, iba con la novia. La novia no se hizo nada. El chico quedó 3 meses en terapia intensiva. Durante los 3 meses la novia se puso de novia con su mejor amigo. Cuando se despertó, la novia y le dijo que no estaba con el mejor amigo y volvió con él, pero a la vez seguía con el mejor amigo. Cuando él se entera que estaba con el mejor amigo, se deprimió y a partir de que se deprimió engordó 70 kilos. Y entonces le digo, todo bien, pero ya está, ya lo superó. No, es que el problema es que no lo superó. Se lo rechazó 3 veces. ¿De acuerdo? Si uno escucha la historia, capaz que uno estaría suicidado. Está bien, no estará entre nosotros todavía. Entonces, la segunda parte importante es que para tener unos resultados, yo creo que debe ser uno selectivo. Yo no creo en que si un grupo tiene 9% de mortalidad y nosotros tenemos 0 y pico por ciento de mortalidad, las manos sean la diferencia. Yo creo que la diferencia es que un grupo hace selección de pacientes y el otro grupo no hace selección de pacientes. ¿Se entiende eso? Es decir, si yo opero solo pacientes riesgo grado 4, con 5 bypass coronarios, con hepatopatía, lo lógico es que ese grupo de pacientes se muera más que un grupo de pacientes que no tiene problemas coronarios, que tiene 40 años, que es impecable. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos esos números siendo selectivos. Y creemos también que es importante que el seguimiento de postoperatorio de estos pacientes no es una duodenopancreatectomía, no requiere sentarse casi al lado, por más que usted no se sienta nunca al lado del paciente, pero bueno, suponiendo que se sientan al lado de una duodenopancreatectomía, esto no es tanto, pero sí hay que estar muy alerta cuando las cosas no están como siempre. Porque cuando no están como siempre, el paciente no tiene tanto tiempo para tomar la conducta. Y si uno se retrasa, el paciente fallece. Es decir, ustedes van a leer en la literatura infinidad de conclusiones diciendo, si el paciente hace fiebre el 3er día y no sale el estudio positivo, pero no está como debería estar, le hacemos la laparotomía reparadora, sin confirmación de fístula. ¿Por qué? Porque si la tiene y yo perdí 3 días y no está drenado, el paciente fallece. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar encima de estos pacientes. Bueno, creo que es tan bueno laparoscópico como convencional y realmente no creo que haya mayores diferencias más allá de lo que está escrito abajo. Muchas más complicaciones tempranas relacionadas fundamentalmente a la pared, pero el paciente no se opera laparoscópico para volver a trabajar dentro de un mes, como en Estados Unidos. No se opera laparoscópico para recuperar su vida normal de acá a un mes, como en Estados Unidos. Acá el paciente te pide un mes, así se opere de un nebus pigmentario del pómulo. ¿Sí? O sea, no se opera laparoscópico por eso. Se opera laparoscópico para que no les duela. ¿Duele menos? Duele menos. Suficiente razón para que se operen laparoscópico. El bypass es considerado el gold estándar en todo el mundo occidental. Es la cirugía que más se hacía hasta hace 1 año y medio. Desgraciadamente la manga ha ido ganando adeptos de cirujanos dedicados a bariátrica y hoy es casi miti si uno agarra todo el mundo. ¿Sí? En Europa se hace mucho más bypass que manga, en Estados Unidos se ha emparejado mucho y en otros países desarrollados está la manga empezando a ganar adeptos. Siempre lo que va a pasar es que algún trabajo sueco, algún trabajo noruego, algún trabajo canadiense va a salir como salió en su momento por la banda gástrica y va a decir prospectivo, randomizado, doble ciego, manga, match control contra bypass, esto es mejor, esto es peor, y va a tirar por la vitrina toda una serie de mangas que hoy se hacen que no deberían hacerse. También me pasó en este último viaje, como comentario de lo mucho que se puede hablar de este tema, operé una señora y cuando entré con la cámara vi el hígado cirrótico. Tuve como una suerte como de exaltación porque digo, me pasaron todos los pacientes por mail y no me dijeron nada del hígado y yo veo un hígado cirrótico, tiene que tener análisis anormales. Entonces pido hepatograma, GOT-GPT al triple, todo el resto normal, con un hígado cirrótico. Bueno, descreo del análisis, pero ¿ustedes qué hacen ahí? ¿Manga o bypass? Manga o bypass.
Y por ahí se dice de que no hay indicaciones concretas para uno o lo otro, y se mete hasta en eso. Si uno tiene un hígado en mal estado, hay que hacer una manga, porque la comida sigue su camino fisiológico habitual. Y se deteriora menos el hígado. No hay que hacer un bypass. Esta señora yo le iba a hacer un bypass y le terminé haciendo una manga. Yo no hago manga casi nunca. Pero hay indicaciones concretas. Esas indicaciones hay que leerlas, hay que saberlas. No es todo el mundo manga, no es todo el mundo bypass. Y hay que cambiar la técnica si uno se cruza con alguna de las indicaciones específicas. No hay que tratar de demostrar que algún diabético anduvo bien con manga cuando 150 artículos demuestran que el bypass es mejor. ¿Entiendes? O sea, ¿cuánto más querés de evidencia? Bueno, mejoran a partir del año. Es muy difícil hacer el segundo ítem. Me encantaría a mí hacerlo. Bajó mucho el número de obesos que operamos en el hospital, fundamentalmente porque el armónico desapareció y porque no están dadas las condiciones socioeconómicas para operarse los pacientes y comprarse los materiales, pero más allá de eso, sería muy interesante tratar de definir no solo los hepatópatas que vayan a manga, sino quiénes van a qué y por qué, pero sigue siendo el bypass en todas circunstancias, salvo en hepatopatía, la técnica de elección hoy en día. La cirugía metabólica, no sé si ustedes saben, pero pasó toda la fase de investigación mundial. La diabetes tipo 2 es mejor tratada por cirugía que por cualquier otro mecanismo. Y lo único que falta en la Argentina para que operemos diabéticos tipo 2 es que los diabetólogos manden los pacientes. ¿Alguien entiende por qué no nos mandan los pacientes? ¿Qué porcentaje de diabetes tipo 2 es del total de diabetes? 90%. Sí, por el tema de la insulina. Entonces, si vos te dedicas a diabetes y el 90% tiene indicación quirúrgica, ¿de qué vivís? Del aire. ¿Cierto? No hay que cambiar de especialidad. Entonces no vienen los diabéticos a operarse. Listo. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Cuál? ¿Por qué no les hacen a todas, o al menos a las que tengan listos, por más que sean asintomáticos, para la cistectomía? Si después tienen un alto porcentaje de Cuando venga el Santi te contesta, pues se está dedicando a eso. Salvo los chicos de la 3.5 que creen que todas las litiasis deben operarse, el resto de la literatura internacional está muy claro. Es decir, si el paciente tiene síntomas, hay que operarlo, aunque haya tenido uno solo. Y si el paciente no ha tenido síntomas, el riesgo de que vaya a tenerlos es inferior al riesgo de la cirugía de la colecistectomía en asintomáticos. Con ese análisis, salvo que vos tengas alguna fiebre mediterránea, que seas de Chile, que seas de Bolivia, que tengas algún tratamiento quimioterápico o alguna casualidad en particular que está muy bien escrita, las 5 indicaciones, no hay que sacar la vesícula. O sea, el mismo criterio que para una Es un paciente común y silvestre. A ver, tiene 70 kilos de más, ¿va a decir que le duele el ácido hipocondrio derecho? 70 kilos de más, 80 kilos de más, 100 kilos de más. ¿No crees que le duele el hipocondrio derecho? Si tuviera cólico, yo te aseguro que por lo menos cada tanto no comería 4 o 6 horas, ¿o no? Se bajaría un kilito cada tanto. Pero si tienes 70 kilos de más, claramente, no es el dolor del hipocondrio derecho lo más importante en tu vida, sino actuarías de otra manera. ¿Qué tan frecuente es en la estadística sintomatología, o sea, el antecedente de un posible cólico biliar en los pacientes nuestros operados? No llega al 5%. No llega al 5%. Pero de vuelta, cuando uno para subir 10 kilos, lo único que uno tiene que hacer es aumentar la porción diaria. No repetir plato, aumentar la porción diaria nada más. Que el plato no ponga más comida adentro. Pero uno aumentar 60, 70, 80, las razones son otras. O sea, no es aumentar la porción diaria. ¿Sí? No es no hacer ejercicio. Son muchas otras razones. Entonces, come de noche, come durante el día, sos ansioso, repetís comidas, almorzás varias veces, tomas el té 52 veces, o sea, no sé, hay otras razones. Pero por ejemplo, yo junto a los obesos en el postoperatorio y me dicen, doctor, me estanqué. Ajá, bueno. Escribime qué comiste los últimos 3 días. No estoy comiendo nada, doctor, si me como chiquitito así. Invítame a comer y comemos. Vemos que como yo, vemos que comes vos y comparamos. A lo largo del día. Claro,
Sí, es verdad, comen un pedacito de lomo hacia el almuerzo. Pero después se comen 1,5 kilos de criollos. Porque va entrando la harina. Y la harina pasa por el paucho. ¿Sí? O tengo un salteño, medio litro de whisky por noche. Pasa. ¿Cuántas calorías son medio litro de whisky por noche? O sea, es la cantidad de calorías de 2 días de desayuno, almuerzo, cena, té y media mañana. ¿Se entiende? Entonces va a decir, ¿por qué engorda? Sí, que toma medio litro de whisky, come poco. Pero las calorías del whisky que toma son tremendas. ¿Sí? Entonces, es una autocrítica de calorías concretas. De calorías concretas. Y la mayoría de las veces el paciente se autoconvence que no come tanto. Tiene esa capacidad uno les pide que lo escriban, es lo que dice la literatura. Pídanle a los pacientes que lo escriban, lo que quieren, lo que comen todo el tiempo, porque muchas veces la evidencia le hace mal al paciente. Anotando y dice, o mi madre lo que creo, mi madre lo creo. Pero si no lo escriben, el paciente siempre que va a decir, no como tanto para estar así. No como tanto para estar así, que tienen 70, 80, 90, 100 kilos más. Es difícil de creer. Pero bueno, al revés, hacer el bypass pierden 50%, 70% al año. Claramente comían más de lo que debían. Capaz que son de huesos grandes. Eso me dijo mi esposa cuando la conocí. Luis, Soy de hueso grande, me dijo. Sí, yo salí de mi papá, que es ancho de acá. ¿Sí? con respecto a los moderales,